Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la vida eterna. Y en el Catecismo Mayor de San Pío X, pregunta 252, nos habla de los tormentos de los condenados en el infierno, o dicha de los salvados en el cielo. Dice que la medida del tormento, del sufrimiento, serán según los pecados que cada uno lleva consigo al infierno. El infierno es un dogma de fe católica. El que niega el infierno es un hereje. El Papa Benedicto XII dice: es de fe que existe el infierno, que es eterno, y que descienden inmediatamente a él las almas de los que mueren en pecado mortal. Jesucristo nuestro Señor habla del infierno en el Evangelio al menos 15 veces. A propósito del infierno, repitió Jesús las palabras de Isaías: su gusano nunca muere, es el sufrimiento, y el fuego nunca se apaga, pena de sentido. Esto está en Isaías 66, 24 y San Marcos 9, 44. Ahora, ¿quiénes son los que van al infierno? ¿Por qué pecados uno va al infierno? Veamos un poco lo que dice la Sagrada Escritura. En su primera carta a los Corintios 15:50, os digo esto, hermanos: la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ni la corrupción hereda la incorrupción. Gálatas 5:21, cuidado, las envidias, embriaguezas, orgías y cosas semejantes, bien, no llevan al reino de los cielos. Efesios 5:5, San Pablo aquí hace una grande advertencia: porque tenedlo por dicho entendido, que ningún fornicario, o impuro, o codicioso, que es ser idólatra, participará en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Entonces, ningún fornicario, ningún impúdico, ningún sensual, y también dice ningún codicioso o avaro. La avaricia está puesta al nivel de idolatría, es decir, adorar un falso Dios. En Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, una muerte que nunca se acaba, otro problema. Apocalipsis 22:15, fuera los perros. Los perros son los que no tienen vergüenza, son los homosexuales, todos los que usan su cuerpo contra la natura. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Fuera. El Evangelio se compara el infierno a un horno. Cristo dice en San Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. Gehenna es el fuego eterno y el infierno. San Mateo 13:41 dice: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino todos los escándalos y los agentes de iniquidad, y los arrojarán al infierno eterno. En los segunda carta a Tesalonicenses 1:9, estos sufrirán la pena de una ruina eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y segunda carta a San Pedro 2:4 dice: si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregará por ser custodiados hasta el juicio. El infierno existe. El infierno es un dogma de fe católica. Los que niegan la existencia del infierno irán al infierno, porque nuestro Señor dijo: el que no cree será condenado. En San Mateo
25:41, el juicio final, dice el juez supremo Jesús dirá a los de su izquierda, a los condenados: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Malditos al fuego eterno. Eso es algo tremendo. Ahora veamos un poco qué sufren el infierno. Primeramente hay la pena de daño y en segundo la pena de sentido. La pena de daño es la privación eterna de la contemplación y goce de Dios, fuente de toda dicha, alegría, paz y gozo. En este mundo uno puede pecar y después comer, beber, tomar, dormir, hacer deporte, viajar, no le importa. Pero una vez que el alma se separa del cuerpo, ya se acabó, no tiene nada. O está en su vacío total y ahí sufre, o está con Dios donde goza. No es sumamente difícil hacernos cargo de esta pena en la que consiste propiamente el infierno. Hemos sido creados para Dios. Nuestra alma nunca será feliz en el otro mundo fuera de Dios. Y tenemos la prueba de ello en la nostalgia de una infinita felicidad. Mientras estamos aquí abajo, nos esforzamos en distraer, ya que no es saciar esa sed infinita. Mientras más uno peca, por ejemplo, más desea pecar y nunca queda satisfecho. Es cierto que hallamos en este mundo algún destello de Dios, reflejo de la bondad, de belleza divina. Nos buscamos y amamos en las criaturas la hermosura y el bien, pero con frecuencia olvidamos que todo bien y hermosura no es más que una participación, pequeña participación de Dios. Incluso se podría intentar afirmar con palabras y con hechos que podemos pasar sin Dios, pero en la otra vida se agiganta el deseo del único bien verdadero. Libre de las apariencias, el alma se alza hacia Dios. Si Él la acoge, porque ha obrado rectamente, ha conseguido el cielo, y si la rechaza, se encuentra en el infierno. Esa persona sabe que el único sentido del existir es encontrar a Dios, pero ya nunca podrá poseerlo. Entonces, en el otro mundo, los condenados tienen sed grandísima de la felicidad y nunca la tendrán. Pena de daño. Pena de sentido. ¿Qué es eso? En la pena de los sentidos se dan grados, según dice la Escritura. Cuánto se ha regalado, darle otro tanto de tormentos. Apocalipsis 18:7. Jesús dijo: id al fuego eterno. Mateo 25:41. Es de fe que en el infierno se sufre el tormento del fuego. La Iglesia interpreta las palabras de Jesús en su sentido propio y entiende un fuego real, aunque de especial naturaleza. El fuego de este mundo está hecho para ayudarnos, el del infierno está para castigar. Jesús declaró la eternidad de las penas del infierno. En juicio dirá a los réprobos: id malditos al fuego eterno. San Mateo 25:41. Es de fe que las almas del infierno, las penas del infierno son eternas. Las penas del infierno son eternas. Pero lo más hay que rechazar como herética la doctrina de un perdón final para los demonios y los condenados. Entonces, los que dicen que al final habrá perdón, eso es una herejía. No hay perdón. Se escoge su destino en este mundo: salvación eterna o condenación eterna. En la Biblia ya hemos citado varias citas donde se habla del infierno, y el infierno, dijimos, es dogma de fe católica. Santo Agustín, en la Ciudad de Dios, dice: se hizo digno de pena eterna el hombre que aniquiló en sí el bien que pudo ser eterno. No se extinguirá la muerte, sino que será una muerte sempiterna. El alma no podrá vivir sin Dios, ni librarse de los dolores muriendo. Sufrimientos eternos, eternos, eternos. Los hermanos, no hay nada más espantoso que ese reloj de la eternidad imaginado por un hombre sabio,
reloj de la eternidad, cuya aguja marcará por los siglos de los siglos siempre, mientras que el péndulo dirá jamás. Siempre sufrir, jamás morir. Siempre sufrir, jamás morir. Algo tremendo, algo tremendo, algo tremendo. Hay unas historias que uno lee en la vida de los santos que hacen espantar. Hoy, la gente de hoy, como ya no cree nada, entonces mucho más fácilmente puede perderse. Les aconsejo de bajar de internet un libro que se llama El Infierno, de Monseñor Segur, S-E-G de gato U-R, Monseñor Segur, El Infierno. Vale la pena leer este libro donde da la teología católica del infierno, quienes van al infierno y unas apariciones que tuvieron lugar con permiso de Dios. En el infierno los malvados maldecirán eternamente el día de que recibieron su santo bautismo. Maldecirán los pastores que los instruyeron mal. Maldecirán todo. ¿Por qué? Porque saben que hubieran podido salvarse y nunca se salvarán por su culpa, dice Santo Cura de Ars. Y San Francisco de Sales dice, sobre todo, considera la eternidad de las penas, pues ella sola basta para hacer el infierno insoportable. Como un preso en la cárcel sabe que tiene 250 años de pena de condenación, nunca saldrá. Si la picadura de una pulga en una oreja o el ardor de una ligera calentura es suficiente para que juzguemos larguísimo e insufrible el corto espacio de una noche, qué espantosa será la noche de la eternidad con tantos tormentos y rodeados de tantos demonios y otros malvados. Ustedes saben, queridos hermanos, que mientras el hombre vive en este mundo, aunque pecador, está bajo la providencia divina que lo protege, que lo ayuda, que lo llama a la conversión. Mientras en el infierno los condenados están entregados a los demonios como entregaron un cordero a los leones. Se lee en el martirio de San Policarpo: a los mártires le parecía frío el fuego de los verdugos, porque tenían ante los ojos el huir de aquel que es eterno y que nunca se extinguirá. Hay infierno y infierno eterno. Santa Teresa de Ávila en su vida, capítulo 32, 1-4, dice: estando un día en oración, me hallé en un punto toda, sin saber cómo, que me parecía estar metida en el infierno. Entendí que quería el Señor que viese el lugar que los demonios allá me tenían aparejado, y yo merecido por mis pecados. Ello fue un brevísimo espacio, mas aunque yo viviese muchos años, me parece imposible olvidarme de lo que he visto. Sentí un fuego en el alma que yo no puedo entender cómo poder decir de la manera que es. Los dolores corporales tan insoportables que con haberlos pasado en esta vida gravísimos, según dicen los médicos, los mayores que se pueden acá pasar, porque fue escogérseme todos los nervios cuando me tuí, sin otros muchos, de muchas maneras que he tenido, etcétera, dice la santa. Después años, cuando yo pienso, después años de lo que sufrí allí, la sangre se congela en mis venas. Hay infierno, una afirmación que para ti viene desde el cielo. Hay infierno, cuidado con el infierno, no vaya al infierno.